Llegando a la parte central de nuestro programa, hoy tenemos en la entrevista a una invitada especial, Gineuri Díaz, analista política, especialista en seguridad y defensa nacional, miembro del Comité Central del PLD y subsecretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Gineuri, ¿cómo estás? Buenos días, Edward. Buenos días, Joel. Yo encantadísima de estar aquí en este programa con estos dos amigos. Gineuri, pero si Michelle está de licencia y tú eres analista política, ven para acá con nosotros. Invítame. ¿Qué tú crees? Yo vengo con el permiso. En lugar de entrevista, tú vienes y comparte con nosotros un tiempito. ¿Qué tú crees? Bueno, podría ser. Invítame. Yo con la anuencia de Michelle, ¿verdad? Vengo y la cubro estos días. Y le mando un abrazo también desde que llegué preguntando por ella. Gineuri, buenos días, de verdad que un gran placer tenerte aquí en el espacio, que por demás es tu casa. Gineuri, en tu condición de especialista en seguridad nacional, hay un tema que ha perturbado quizás la tranquilidad de los y las dominicanas, y es el tema de la frontera de Haití. Hemos visto el secuestro de un agregado, ahora hemos visto el secuestro de un minibús privado. ¿Qué es lo que realmente está pasando en la frontera y qué informaciones tienen ustedes con relación a estos dos acontecimientos puntualmente? En el caso del agregado, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de darse cuenta o de saber, según lo explicaron también ya los medios de comunicación, pues hablaron al respecto, algunos medios de comunicación, de que el rescate más que todo se dio porque el gobierno de los Estados Unidos negoció con esto de este funcionario, porque él pues tenía ciudadanía también estadounidense y como tal este país intervino en esta liberación del agregado, aunque era un agregado de la República Dominicana. En ese caso en particular yo dije en estos días, y quizás muchas personas lo vieron exagerado, que no era una casualidad que se llevara a cabo un secuestro de un funcionario dominicano y sobre todo en el tema agrícola, porque sabemos que nosotros hemos tenido situaciones, los principales productos que se exportan hacia la República de Haití. Haití en muchos casos ha puesto veto para algunos productos de la República Dominicana, no ciertamente porque tengan problemas, sino porque ustedes saben que muchas veces hay situaciones que tienen que ver más allá del tema agrícola o del tema que tiene que ver con la sanidad o quizás la calidad de los productos, sino que ya es un problema que tiene que ver con las relaciones internacionales y política exterior en lo que se refiere a República Dominicana y Haití. No es un secreto para nadie que hay celos y existe un celo en sentido general de los nacionales haitianos con lo que tiene que ver con la República Dominicana, el territorio, incluso de lo que se viene dando desde el inicio de nosotros como república. Partiendo del hecho de lo que se está dando actualmente y de este autobús incluso que secuestraron en estos días, en la semana pasada, y que también era un autobús que venía proveniente de la República Dominicana, sigo diciendo, no es una casualidad que se dé esta situación en contra de los dominicanos, porque como tal, nosotros sabemos que somos el país que más incide en lo que tiene que ver con Haití, y en este sentido nosotros lo que debemos de hacer en las políticas de defensa y seguridad de la frontera es hacer un trabajo, un esfuerzo, no solo mancomunado con lo que tiene que ver con la República de Haití, porque yo siempre creo en los acuerdos bilaterales que se llevan a cabo entre estados, en los esfuerzos que se hacen entre ambos gobiernos, porque estos ataques que hacen estas bandas, quienes controlan más del 70% de lo que tiene que ver con el territorio de Haití en cuanto a tema institucional, en lo que se refiere al manejo económico y gubernamental de Haití. No es un secreto que el primer ministro y lo que tiene que ver con el gobierno establecido constitucionalmente en Haití no tienen el control, tienen un control quizás de un 25% de lo que tiene que ver con el territorio. Para llevar combustible a Haití, para hacer cualquier tipo de comercio, tienen que llegarse a un acuerdo con las bandas. Estas bandas que, como ustedes saben, aparecen en Haití a partir del año 2003 y que en sus inicios simplemente eran bandas que realizaban, dependían de gobiernos, que dependían quizás de un político y hacían un trabajo como tal, apelando, o sea, hacían aunque eran bandas, ¿verdad?, apelaban a un sistema, estaban dirigidos por un sistema de políticos que simplemente hacían presión en cuanto al tema gubernamental. Luego, a partir del año 2011, cuando entra el gobierno de Michel Martelly y que en Haití pues se hace este comercio, y entra un comercio ilícito mayor de lo que tiene que ver con el tráfico de armas, pues estas bandas pasan de ser grupos civiles que hacen presión en lo que tiene que ver con lo gubernamental a pasar a realizar actos vandálicos de secuestro, violaciones. Déjame preguntarte, a propósito de esa majestuosa explicación que das con relación al tema haitiano
y fundamentalmente el vínculo comercial que tenemos con República Dominicana, se ha dicho tras bastidores que hubo un pago. Tú como especialista en el área, ¿crees que esa liberación del agregado, que por demás es una persona que no es nueva en Haití, tenía casi 20 años trabajando el tema agrícola y subcontratado con empresas internacionales en territorio haitiano, que por demás conoce el territorio, o sea, no es un nuevo que cogió una calle, claro, cogió una calle, lo montaron en un motor y se lo llevaron. No, y que no. tampoco fue al azar. Correctamente, es una persona conocida. ¿Se pagó rescate? ¿Pagó los Estados Unidos? ¿Pagó la República Dominicana? Bueno, las informaciones que tengo que no son oficiales. Claro. Informaciones que no tengo que no son oficiales. ¿Informaciones de inteligencia? Exacto. Y que como digo, lo aclaro, no es oficial, no es el gobierno que lo ha dicho, no lo he recibido no lo van a decir del tampoco. Estado. Pero sí se pagó un rescate, como también los Estados Unidos pagaron un rescate por los misioneros. Claro. Pero quien hace esta negociación es Estados Unidos, no propiamente la República Dominicana, aunque es un funcionario de la República Dominicana. Y que en el caso de este autobús, lo que se hace es, y es lo que yo entiendo y puedo decir como especialista en el tema, que se trata de hacer una presión en lo que tiene que ver con la República Dominicana para mandar un mensaje a las bandas que aunque la relación entre la República Dominicana y el primer ministro de Haití, que es quien está obviamente dirigiendo todo lo que tiene que ver con el gobierno de este país, las relaciones se están manejando, ¿verdad? Y se llevan a cabo procesos en ambos estados de acuerdos, pues le mandan las bandas un mensaje de que ellos son quienes tienen el control de este país. Una pregunta, Dinero. El dominicano normal, ¿qué tú le recomiendas? Que no coja por Haití, o no presenta peligro, porque o sea, el dominicano normal, que de una manera u otra converge en la frontera o va a Haití, ¿qué tú le recomiendas a ese tipo de personas? Lo que pasa es que también en Haití existen más de 200 bandas, y entonces estas bandas que hacen secuestros, hacen violaciones, muchas de ellas simplemente lo hacen por el dinero, son bandas que no tienen quizás el alcance o son tan amplias como son los 400 Maos, o no lo son, sino bandas pequeñas que pueden realizar un secuestro a cualquier persona simplemente por pedir un rescate. Entonces, partiendo del hecho de lo que tiene que ver con la seguridad, yo les recomendaría a los dominicanos que que tienen comercio, que tienen relaciones, que tienen que ir a la República de Haití, pues que tengan un debido cuidado al respecto, porque hay mucha gente que no puede dejar de hacer sus labores, que tengan un cuidado al respecto, de hecho, que pueden incluso contratar personal de seguridad dentro de lo que tiene que ver con Haití, que sí conocen cuál es ¿Tú has ido? No, la verdad nunca he ido. Sí he ido a la frontera, he recorrido la frontera, pero no he ido a la República de Haití. No me te voy a preguntar con cuánta gente te hiciste acompañada. No. Un cerco. Porque miren, en Haití... Y van a matar a Leonel siendo presidente. Contra el mundo dominicano cualquiera. Leonel salió huyendo. No, y que incluso... Y Danilo nunca fue. Y que incluso... En 8 años. Yo no voy por ahí. Si en ¿Tú no tienes que buscar por ahí? Pero me dicen que tú tienes unos negocios por ahí cerca, bueno, por ahí, por la frontera. No. Todavía. Bueno, y si los tiene... Aunque va a llover no moja, pero todavía. Pero es de este lado. Pero que llueva. Claro. Además, claro. Yo la verdad les recomiendo que sí los tiene. Si Edward tiene sus negocios por allá, como tú dices. Existen en Haití incluso compañías que dan servicio de seguridad, que ustedes saben que los funcionarios, por ejemplo, de otros países como Estados Unidos, países como Europa, los dignatarios tienen una seguridad especial, que no es una seguridad del gobierno, son seguridades privadas, de compañías privadas que brindan este servicio en Haití, y que quizás aquellas personas que llevan a cabo un comercio a cierto nivel contratan este tipo de empresas porque conocen el sistema, porque saben cómo se manejan las bandas, porque la realidad es que todo el mundo que no pertenece, todo el que es extranjero y va a este país, pues corre peligro, porque como digo, no siempre los secuestros son secuestros para realizar un rescate que tenga que hacer una presión con un Estado. Ciertamente hay bandas pequeñas que hacen estos secuestros simplemente por dinero, porque como dije, a partir del año 2011, cuando se hace esta proliferación de armas, este tráfico de armas ilícito con el gobierno de Michel Martelly, pues las bandas cambiaron todo el sistema, cambió todo quizás la dirección de por lo que las bandas llevaban a cabo secuestros, todo lo que tenía que ver con hacer presión gubernamental, con llevar a cabo una labor civil en contra del gobierno con lo que no estaban de acuerdo, todo eso cambió y se realizaron y se comenzaron a hacer actos vandálicos ya. ¿Esos son como la banda de la Policía Nacional de República Dominicana? Bueno, es totalmente diferente. Están haciendo que hay presión, que se lo achacan como...
Bueno, en cuanto al tema de la Policía Nacional de la República No, Dominicana. no era para que diéramos en switch rápido, comenzaste a hablar de banda y aquí hay chaca. Bueno, ¿Qué tú crees, Joel? lo que pasa es que no quiero que digan que yo estoy diciendo como especialista en el tema y que de hecho estoy participando en la reforma de la policía, que existen bandas como tal en la Policía Nacional como institución. Sí existen deficiencias, sí estamos conscientes de que es necesario una reforma de la policía. Joel, no existen grupos, no te me vayas, Pero no te me vayas tan rápido. Pero Ginebra. no existen bandas Espérate, como en Ginebra, Haití. espérate. No existen. No hemos llegado ahí. Gracias a Dios en nuestro país aún no porque estamos el ahí. término Tenemos- banda puede ser peyorativo. O hay tenemos- sectores, grupos, para decirlo un poquito más Bueno, diplomático. claro que sí. Tenemos una situación sumamente preocupante y es el caso de la Policía Nacional. Varios civiles en las últimas semanas han resultado muertos en casos que todavía no han sido del todo aclarados. Eduard mencionaba muy atinadamente el tema de las bandas. Yo personalmente entiendo que sí, en la Policía Nacional existen bandas que se dedican a hacer lo que no deberían de hacer. Como especialista en seguridad, ¿qué es lo que va a tener que hacer las autoridades dominicanas? No lo personalicemos con un gobierno X. El país, ¿qué va a tener que hacer para garantizarle los derechos fundamentales a aquellas personas que por alguna razón son impedidos de su libertad transitoriamente, momentáneamente? O sea, ahora, hoy el dominicano tiene miedo de ir a un cuartel. ¿Qué hacer, Ginebra? Bueno, mira, cuando yo me refiero a que no existen bandas como en Haití, es que ciertamente en la Policía Nacional, como en varias instituciones, incluso militares, cuando hablas de banda, el concepto como tal es una agrupación. Entonces, sí, se dan grupos que están haciendo dentro de las instituciones, tanto de la Policía Nacional como militares, llevando a cabo labores que no son propias de lo que deben hacer, que están haciendo, quizás cometiendo actos ilícitos. Esa es la realidad. Pero como tal, cuando ustedes hablan en comparativo con Haití, lo que explico es que en la República Dominicana, gracias a Dios todavía, y esperemos que no se dé, no tenemos estos actos de secuestros vandálicos de la forma que se están llevando a cabo en Haití, aunque en estos días ustedes han visto que ha aumentado el tema de los desaparecidos en la República Dominicana. Policía, no me mate. Entonces, en lo que preguntas con qué va a hacer la gente, por qué se debe de hacer para que la gente confíe en las autoridades que tienen que ver de seguridad en sentido general del Estado. Cuando a mí me preguntan por qué los niveles de inseguridad han aumentado en la República Dominicana y que fruto de esto, qué tiene que ver esto con que los ciudadanos incluso llevan a cabo actos violentos entre ellos mismos, se dan estos actos violentos, por ejemplo, en contra de entre policías y ciudadanos. Mira, cuando la población no confía en las autoridades de seguridad del Estado, no confían en la seguridad nacional, no confían en la seguridad interior del Estado, independientemente de que sea este gobierno o no, como bien tú señalas, independientemente de lo gubernamental, es que aumentan los niveles de inseguridad, porque como bien tú señalas, cuando una persona se dirige a un cuartel y no espera la respuesta adecuada de que se le tome quizás, la denuncia, de que se lleve a cabo un proceso adecuado, pues las personas toman la justicia por sus propias manos. Y no solo estoy hablando en cuanto al tema de la Policía Nacional, sino también el Ministerio Público y el sistema de justicia de la República Dominicana. Hacer un proceso en cuanto al tema de la reforma y garantizar la seguridad ciudadana y que los niveles de inseguridad disminuyan en la República Dominicana es un trabajo en conjunto. Es un trabajo que incluye al Ministerio Público, al sistema de justicia de la República Dominicana, en el entendido de que, por ejemplo, cuando un ciudadano comete una falta grave en contra de un policía, pues sea sometido a la justicia por cometer una falta a la autoridad, porque sabemos que los ciudadanos cuando le faltan a la Policía Nacional no tienen un efecto, no tienen una consecuencia mayor en nuestro país, diferente por ejemplo a policías, a lugares como en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, y hablo de Nueva York porque es la policía que nos está asesorando actualmente con el tema de la reforma de la policía. Pero no el plan Giuliani. No, eso es otra cosa, porque el plan Eso Giuliani, es promesa de campaña. el plan que no se Giuliani, pagan. el plan Giuliani, que voy a hablar más adelante sobre este No, tema. pero parquéamelo ahí y vamos a ir a una pequeña pausa comercial y tan pronto retornemos, tú retomas ese Yo le temita tengo del otra, plan yo le Giuliani tengo otra. y Eduard te tiene quizá un bucapié. Vamos a ver qué tanto tú bucapié, sabes. ella es Pues, amiga de nosotros. amigos televidentes, no se nos muevan que tan pronto retornamos con más contenido aquí en Hablando Derecho. El dominicano, cuando quiere, puede
lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, Gineuri, antes de irnos a la pausa, te preguntábamos, ¿Qué se debe hacer? ¿qué hacer? Partiendo del hecho de que nosotros desde el año 2010 no sabemos cuántos somos, ahora el año 2022. Hablar, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, seguridad interior y lo que tiene que ver con el patrullaje de la policía, inicia el problema desde ahí. O sea, se supone que debe de haber un patrullaje por la cantidad de habitantes de una localidad, de un territorio. Entonces, en el entendido de que incluso se inicia una reforma de la policía, partiendo de lo que ya se había hecho, porque esta nueva reforma de la Policía Nacional, que tiene muchos aspectos que ya se habían iniciado durante la gestión pasada, que quizás no se estaba llamando como tal reforma, pero que ya se había iniciado, por ejemplo, la instalación de las mesas municipales de género y seguridad ciudadana, que se habían comenzado a instalar desde el año 2013. Además de eso, el tema del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que incluye el plan Mi País Seguro y en Paz, es muy parecido a Mi Barrio Seguro, que se había implementado desde el año 2005 y que luego se le siguieron haciendo mejoras a partir del año 2011. Entonces, ustedes son bastante chistosos, pero no me van a sacar del centro. Lo que quiero decir con esto es que esta reforma de la policía, la que se está haciendo actualmente, se ha iniciado sobre la base de la irrealidad. En primer lugar, no se tiene un número específico de la cantidad de dominicanos o de los territorios, cómo están divididos, para poder establecer un patrullaje real en lo que tiene que ver con la Policía Nacional. Estamos hablando de la instalación de cámaras. El gobierno está hablando de la instalación de cámaras, donde existen alrededor de 300 centros en la República Dominicana que no cuentan con conectividad para poder instalar las cámaras. Además, la instalación de cámaras no es la solución al problema, como lo ha visto el gobierno, si estas cámaras van a ser vigiladas, supervisadas por la misma Policía Nacional. En este caso deberían de ser supervisadas, de llevarse a cabo este proceso, deberían de ser supervisadas por un representante, por ejemplo, de la sociedad civil, sea de él, defensor del pueblo, de los derechos humanos, alguien que sus intereses no estén meramente ligados a la Policía Nacional y que haya un departamento por cada uno de los destacamentos policiales donde existan estas cámaras. Porque miren el caso de David de los Santos, había cámaras en el destacamento de Naco. Y las cámaras ni siquiera funcionaban. Aparte de la cámara, en días pasados, en una rueda de prensa que hubo en el Palacio Nacional, el ministro de Interior y Policía junto al asesor del tema de la reforma policial. ¿El comisionado? No, Giuliani él está asesorando por Zoom, porque tú no lo has visto aquí después que Luis ganó. José Vila del Castillo. Aparte de eso, anunciaron 13 acciones que son parte de la reforma. Pero porque en este momento, y realmente esa 14, después han venido una serie de críticos del tema de esas 14 propuestas. ¿Son viables? Críticos no, hermano. No, porque la crítica puede ser la crítica constructiva. O sea, la crítica para mejorar, no necesariamente. El dominicano tiene una costumbre que sabe de todo un poco. Bueno, pero fue después de David que lo anunciaron. O sea, ¿por qué ahora? ¿Y eso realmente fue de nota de prensa o se puede implementar? Bueno, la realidad es que parte de estas medidas ya estaban establecidas en la reforma de la Policía Nacional, que se está tratando dentro del Consejo Económico y Social, en la mesa que tiene que ver con reforma de la Policía Nacional y seguridad ciudadana. Perdona que te interrumpa. Cuando tú dices que ya estaba contenida en el plan de reforma, ¿de qué administración, de qué jefe de policía, de qué ministro de Interior? Porque nos han vendido a todos que estas personas, quienes hoy nos gobiernan,
van a resolver problemas de seguridad y que ellos inventaron el agua tibia. No, Bueno. no, ya Luis dijo que no tenía varita mágica, así que ellos no pueden. El presidente, ciertamente el presidente Luis Abinader cuando estaba en la oposición tenía el plan mágico, como yo le llamo, el plan Giuliani, el cual incluso luego de tomar posesión pues se ha desaparecido, se ha esfumado y todos Es que tiene un problema en la Corte de Nueva York, tiene que resolver, probablemente. tiene que resolver su problema. Todos nos hemos quedado esperando esta respuesta de este plan que ha funcionado en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde él pues fue alcalde y con este plan pues le dio muchos resultados, bastante resultados, ahí están los números, alrededor del 50% de los niveles de inseguridad en Nueva York después del establecimiento de este plan pues disminuyeron en lo que tiene que ver con los estándares de inseguridad. Pero en países de Centroamérica, y está probado, donde incluso Rudolph Giuliani ha sido asesor, como por ejemplo en Guatemala, en Colombia, se ha demostrado que este plan no funciona para los países como nosotros, como Centroamérica. ¿Por qué? No hablo español. Y entiendo, porque es que los No es países... bilingüe, no es bilingüe. Los países centroamericanos tienen una realidad muy diferente a lo que se vive actualmente, por ejemplo, en Nueva York. Entonces, como ustedes me preguntan de las medidas, mire, partiendo del hecho de que este comisionado emitido por decreto del presidente de la República dirige, ¿verdad?, el Comité Técnico Ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional. Pero la reforma no se ha iniciado. Formalmente la reforma no ha iniciado. ¿Por qué no ha iniciado? Porque la reforma se está haciendo, se está tratando actualmente dentro del Consejo Económico y Social, en la mesa de reforma de la Policía y Seguridad Ciudadana, de la cual soy parte, y que aún incluso no tenemos un documento concluyente, no tenemos no tenemos un acuerdo, no se ha llegado a un informe final, como digo, y el informe que rindió la comisión que determinó por decreto el presidente en abril pasado, hizo una supervisión, una fiscalización de todo lo que está sucediendo en los centros y todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional a nivel de la República Dominicana. Y luego de este informe, pues se supone que se va a estudiar dentro de este Consejo Económico y Social, que como digo, todavía no se ha llegado a una conclusión. Además, la reforma de la policía contempla un fideicomiso que por decreto el presidente lo crea, este fideicomiso, en noviembre pasado. Dice en el decreto donde él crea el comité ejecutivo, que este comité ejecutivo es quien va a administrar los fondos de este fideicomiso, dígase dirigido por este comisionado y 2 civiles. 2 civiles. ¿Un militar y 2 civiles? No, es por el comisionado ejecutivo y 2 civiles, o sea, 2 personas que no se sabe si serán 2 empresarios, porque el decreto no los especifica, lo especifica. Ahora, lo que dice el decreto es que este fideicomiso se crea a raíz del informe que rinde la comisión, pero esta comisión entregó el informe el 14 de diciembre y el decreto se hace en fecha de noviembre pasado. O sea que realmente el presidente sí quería meramente hacer este fideicomiso para privatizar la Policía Nacional. Fideicomiso que no se ha visto en el Congreso Nacional y que como tal no se debe iniciar la reforma porque quienes van a administrar los fondos, desde donde se van a administrar, que es el fideicomiso, no ha ido al Congreso Nacional. Entonces, ver que el comisionado ejecutivo es quien está dictando las órdenes, es quien está pues llevando la voz cantante en esta situación de lo que tiene que ver con la Policía Nacional, es algo totalmente improcedente. Quien debe tomar las medidas y las acciones consensuadas con el presidente de la República es el ministro de Interior y Policía, porque el comisionado, aunque está por decreto, es para lo que tiene que ver con la reforma, y esta reforma se supone que no ha iniciado. Ginebri, yo creo que es mucho lo que le falta al país por recorrer en materia de seguridad. Yo creo que es mucho lo que le falta al país en el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con la defensa de los y las dominicanas, pero sobre todo de los perímetros del territorio. Vámonos un poquito a la política, Ginebri, porque ya no todo es seguridad, no todo es tecnicismo. No todo es problema, ni tecnicismo, ni si va a funcionar el plan de Giuliani, si esas 14 reformas de ellos le heredaron y no han dicho que le heredaron, pero nada. Ese es parte del juego. Mire, y nos van a fideicomisar hasta el aire, por lo que yo estoy viendo. Antes de que entremos al tema político, yo sé que ustedes no me iban a dejar ir sin eso. Debo decir que no le contesté a Edward el tema de las 14 medidas. Yo te puedo decir rápidamente que dentro de esas medidas ellos crean un centro que es que va a llevar el control de todo lo que es la vigilancia en cuanto al tema de las cámaras. Ese centro se había creado en el decreto 581-21 en septiembre pasado dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el C4I.
Sin embargo, habíamos hablado incluso en los medios de comunicación, y entiendo que probablemente el gobierno lo haya escuchado y se haya dado cuenta, que este centro de comando y control de la Policía Nacional es una dualidad del C5I, que ya existe en el Ministerio de Defensa, que es el centro de comando y control, que lleva a cabo todo lo que es la vigilancia, La famosa coordinación, claro, y coordinación de todas las instituciones que convergen alrededor de la seguridad nacional, dentro de lo cual obviamente está la seguridad interior, que es la policía. Entonces, hacer 2 centros, ¿por qué? Ellos entonces derogan este decreto en octubre y sacan este centro de comando. Pero ahora, como la población quiere una respuesta, ellos vuelven y crean este centro de comando. Algo había que decir. Lo que no se llama C4I, pero tiene la misma naturaleza. Ginebri, te gusta mucho el tema de defensa. Yo creo que tú Le apasiona. Yo creo que tú vas a ser la próxima ministra de Defensa o la única mujer La en primera ser mujer ministra de de- Defensa. Wow. Primera y única. Digo, Amén. ya yo en la pausa la decreté, sin estar facultad por Fírmele, compañero. Pero Fírmele eso, Amén. compañero. No, en el gobierno de ustedes. Amén. Ginebri, para nadie es un secreto que el activo más importante que tiene el Partido de Liberación Dominicana se llama Danilo Medina Sánchez. Este ha anunciado a través de la vocería del partido de que va para las calles. Y a través de las redes, a través de los grupos de WhatsApp, a través de todo lo que hoy nos permite la tecnología, tenemos opiniones a favor y opiniones en contra. Tú como PLDista, como miembro del Comité Central, pero sobre todo como una dirigente política de peso y de valía a lo interno de tu organización, ¿qué esperas de la salida del presidente Medina, que tiene una agenda desde ya hasta agosto? ¿Qué quieren ustedes con Danilo en la calle? La realidad que cuando tú dices, ¿qué yo espero de Danilo en las calles? Cuando Danilo sale a las calles, el gobierno se inventa una nueva medida. Porque la realidad es que el presidente Danilo Medina, que hizo una gran labor durante sus 2 periodos, que es un antes y un después de Danilo Medina a la República Dominicana, que tiene una gran aceptación no solo de los PLDistas, sino del país, que se dio cuenta que en este momento que eligió un cambio y no meramente porque sabemos que los partidos, ¿verdad?, sufren desgaste político, pero como tal la gente no votó a favor del PRM. Esa es una realidad. Pero hay un cambio, lo que no sabemos si es en reversa. Exacto. Pero hay un cambio. La realidad es que la gente no votó a favor del PRM, la gente votó en contra del PLD, un partido con 20 años en el poder y que como tal sufre desgaste, es lógico, pero la gente se ha dado cuenta de que ha perdido conquistas que logró durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente del presidente Danilo ¿Puede mencionar Medina, alguno como son el puntualmente? 911, esas visitas sorpresa que hacía el presidente Danilo Medina, donde transformó los campos del país, donde logró llevar el palacio a los campos de la República Dominicana, esa clase olvidada de la República Dominicana, a los productores agrícolas, pues se le dio una oportunidad, una apertura. Todo esto ya se ha dejado, se ha perdido durante este gobierno y vemos incluso que fruto de eso es lo que está pasando actualmente económicamente en la República Dominicana. Los productores, la producción en general de la República Dominicana han sido descuidados y por eso estamos importando la mayoría de productos que se consumen básicamente en la República Dominicana. Es decir, Danilo Medina salir a las calles le ha dado una esperanza a la población dominicana, le ha dado una esperanza al país y en esta nueva renovación del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo, que es nuestro líder principal y quien es, como digo, que ha llevado el partido, la voz cantante, pues obviamente tienen, como dice popularmente, tiene el PRM temblando, tiene la oposición tanto al Partido Revolucionario Moderno como a la Fuerza del Pueblo, los tiene temblando, porque la población acepta a Danilo. Sabemos que a nivel de partido nosotros nos hemos dinamizado, hemos tenido una renovación, ahora estamos en esta nueva transformación, es un partido consensuado, unificado y que llegará de nuevo al poder en el año 2024. Ginebri, yo tengo mi lectura de la salida de Danilo, pero no vamos a entrar en materia porque la ¿Y usted invitada- PLDista, No, profesor? pero yo puedo. Él da su versión, Yo soy analista político. No, ustedes saben que él es casi PLD. No, yo soy analista político. Tiene sus sentimientos ahí. Dígame su Tiene la- análisis. en la ¿Por ca- qué? ¿Por No qué? estamos en ¿Por qué? confianza, diga su análisis. ¿Por qué Abel Martínez? ¿Por qué Abel Martínez, Ginebri? Que te veo activa con Abel, te veo que participa, promueve también, está en la candidatura de Abel. ¿Por qué Abel Martínez? Ciertamente estoy en el proyecto de Abel Martínez, gracias por la pregunta, porque cuando a mí me preguntan, ¿por qué Abel? La realidad que Abel, que es un político a carta cabal, un político ejemplo de la República Dominicana,
en el año 2020, cuando el Partido de la Liberación Dominicana pues sufre esta derrota. Sabíamos que a los PLDistas hablarnos de volver a retomar el camino, de volver a unificarnos, porque ciertamente muchos PLDistas pues salieron y se formó pues otro partido minoritario. Teníamos ese sentimiento de no saber, de desesperación, de saber qué iba a pasar con el Partido de la Liberación Dominicana, pero la salida de Abel Martínez le devolvió la esperanza a los PLDistas de saber que podíamos volver al poder en el año 2024. Abel, que ha sido un político que se ha desarrollado de una manera magistral en todos los ámbitos públicos que se ha desempeñado, como fiscal, como presidente de la Cámara de Diputados, como diputado, como alcalde de Santiago, quien incluso el PLD tenía alrededor de 16 años que no ganaba en Santiago y logró la victoria con Abel Martínez, y Abel Martínez, de ser una ciudad arrabalizada, la transformó, volvió Santiago una ciudad modelo no solo para la República Dominicana, sino también para lo que es Latinoamérica. Entonces creo que le debemos la oportunidad de poder lograr que la República Dominicana pues retome el rumbo que llevaba en la gestión pasada del presidente Danilo Medina, porque sabemos que el presidente Danilo pues obviamente no se va a reelegir, y quién más que Abel Martínez, una figura joven, un hombre fresco, un hombre inteligente, humilde y que cuenta con todas las cualidades para poder ser presidente de la República, para hacer de la República Dominicana lo que hizo de Santiago, y que, como digo, Abel no solo le ha devuelto la esperanza al Partido de la Liberación Dominicana, sino al país. Aquellos dominicanos que se dieron cuenta que se equivocaron al elegir un cambio y que con Abel Martínez pueden volver a que el país tome el rumbo que llevaba. Gineuri, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio, pero no queremos despedirte sin antes preguntarte, ¿qué rol estás jugando en el comando de campaña de Abel Martínez, precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana? Y si tiene Gineuri Díaz alguna aspiración electiva hacia el 2024, ya un poco apartada de lo que es la candidatura presidencial, evidentemente, un mensaje final. Muy breve, Gineuri, porque no tenemos tiempo. Sí, dentro del equipo de Abel Martínez actualmente estoy como facilitadora, nuestro equipo se le llama facilitadora los enlaces, estoy como enlace de la provincia El Ceibo, también formo parte de la mesa técnica del candidato. Y en cuanto a lo que si tengo aspiraciones, pues todos los políticos tenemos aspiraciones, no puedo decir que no, pero mi mayor aspiración actualmente es que Abel Martínez sea en primer lugar el aspirante del Partido de la Liberación Dominicana, sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y luego pues con el favor de Dios sea el presidente de la República en el año 2024, que sabemos que será así. Y después de ahí pues veremos con Abel cuáles serán mis aspiraciones. Compañero, una piquita de oro. Sí, sí, sí. Una piquita de oro. Tiene talento, tiene talento. Amigos televidentes, Gracias, hemos llegado al ustedes me quieren. final de su espacio Hablando Derecho, y será hasta una próxima entrega el próximo fin de semana. Que tengan un feliz descanso.